Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, Lat Bao. En esta oportunidad, con una nueva entrega sobre el tema de la Lashon Hara, la mala lengua, la maledicencia, esparcir, ¿cierto? Em, Lenguas perversas también se llama, ¿cierto? Entre el pueblo. Y bueno, hemos visto varios temas. Hemos visto que no hay que aceptar la Lashon Hara cuando se habla en público. ¿Qué pasa cuando se habla frente a una persona, cuando se habla por un grupo? ¿Cómo tenemos que reaccionar frente a los rumores? Hemos visto varias cosas y vamos a continuar, ¿cierto? Viendo algunos puntos. Si alguien quiere escuchar las anteriores entregas, lo puede hacer, pero en realidad, cada vez que hablamos de estos temas, uno puede tomar cualquier punto en particular y sacar alguna lección. No es necesario haber escuchado todo el resto, ¿sí? Ya, como el tema se puede dividir de hartas formas, no hay problema. Entonces vamos a ver que no hay que aceptar la Lashon Hara, se habla mal de otros, cuando se hace en público. Hay una prohibición de aceptar la Lashon Hara, incluso cuando el orador habla públicamente ante varias personas. ¿Ya? Tenemos una persona que está hablando mal de otros en público. Y aun cuando esto se cuente ante tanta gente, es posible que los oyentes no acepten esta información como información certera. Uno podría escucharla, conocer la información y luego investigar. Si es que llegamos a descubrir que esta historia contada es cierta, por ejemplo, que alguien actuó mal y la situación puede rectificarse, lo que correspondería es que yo estoy en público y escuché esto, o sea, si es que se contó en público y yo lo escuché, deberíamos reprender, dice el sujeto, sobre el asunto. Yo escuché el tema, se habló en público, puedo ir ante la persona y decirle, oye, mira, escuché, esta persona habló de ti ante todas estas personas, tal tema, y resulta que es cierto, deberías corregir esto, esta actitud o este tema. Entonces es posible escuchar algo en público porque alguien lo dijo y uno no tiene idea, pero hay que investigar. La escritura, ¿cierto? Vemos que Pablo, discípulo, ¿cierto? Pablo, Shaul de Tarso, él precisamente le decía a su audiencia, y había una congregación que le gustaba mucho, precisamente porque cada vez que él hablaba algo, ellos investigaban, no daban por cierto todo lo que Pablo anunciaba, sino que investigaban, estudiaban y trataban, ¿cierto?, de em, refrendar los temas, confirmarlos o no. Pablo daba pie a esto, porque si no, estaría haciendo mala fe del Evangelio, ¿no? Si lo que a Pablo les hablaba fuera falso, él estaría haciendo mala fe del Evangelio. Y por ende estaría hablando mal de Dios, profanando su nombre. Por eso él dice, investiguen, investiguen. Y eso es lo que debemos hacer también, no solamente cuando habla un predicador, sino cuando habla cualquier persona. Si habló en público y dijo un rumor, tenemos que confirmar si esto es verdad o no. ¿Qué pasa cuando la Lashon Hara se habla frente a una persona? Bueno, no hay ningún permiso dentro de la ley judía para creer en la Lashon Hara. No hay que creer nunca nada. En muchos casos hay que evitar escuchar, que reprender si se está hablando, pero nunca se puede creer en lo que se dice. Incluso si la persona que habla esta Lashon Hara, mala lengua, esta difamación, lo hace frente a la persona, ya que no escuchamos ningún reconocimiento del, de aquella Lashon Hara por parte del orador.
Si esto no se reconoce, no tengo por qué creerlo. Si alguien difundió un mensaje que es la Shonara y la otra persona no lo reconoce, no tengo por qué creerlo. Punto. Y ciertamente no podemos creer que la Shonara hable cuando... O sea, no podemos creer en la Shonara cuando el sujeto no está presente, menos, ¿cierto? Pero aun cuando la persona que está hablando insista que aún así lo diría frente a la persona. No, si estuviera frente a él, igual lo diría. Que es esto, es de esta calaña esa persona. De hecho, llámenlo, pónganlo al frente. No tenemos que creer aun cuando asevere esto. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento de la persona. O sea, solo estamos creyendo en una parte, que está asegurando X cosa. Pero la otra parte no está ahí. No se puede defender. No ha reconocido nada, por lo tanto, no podemos creerle. Aun cuando diga no, yo lo diría incluso si estuviera aquí. Desafortunadamente, muchas personas cometen el error de creer en ese tipo de la Shonara. Ahora, incluso si el sujeto del que se habla no dice nada mientras el hablante habla despectivamente de él y hace la frente a él incluso, esto no prueba lo más mínimo que la información sea cierta. O sea, yo veo a una persona que está hablando mal de otra y está al frente de él. Y veo que la persona de la cual están hablando permanece en silencio. Yo no tengo por qué creer que lo que está diciendo esta persona y de lo que lo está acusando sea verdad, porque él no lo está reconociendo, está en silencio. Se quedó callado. Aún cuando no esté de acuerdo. A veces uno mira a la gente y se aguanta a responder. No está de acuerdo con aquello, pero permanece en silencio, porque no quiere discutir, etcétera. Pues no tenemos que creer que la información sea verdad solo porque la persona está en silencio. Como dicen, el silencio otorga. No, respecto de la Shonara, el silencio no otorga. No otorga nada. Si la persona guarda silencio, no significa que esté reconociendo que algo sea verdad. Para nada. Por lo tanto, el silencio no otorga respecto de la Shonara. Incluso si la persona es muy buena para contestar, o en realidad, como se dice, prende con nada, o prende con qué se puede decir, prende con agua. Aun si esa persona prende con agua, como se dice, responde muy rápido ante una acusación y justo en esa oportunidad se quedó callado, entonces la gente podría interpretar, ah, pero se quedó en silencio porque está reconociendo que es verdad. Te pillamos, pues, compadre, te diría, como diría el tío Emilio. Aún así, no tenemos que creer que eso es verdad. Está guardando silencio. El silencio no otorga nada. Tal vez, no podría pensar de buena fe, venció su naturaleza en ese momento. Siempre responde, pero justo ahí se aguantó. No quiso responder, decidió no entrar en la discusión. Pensó que era algo necio, por lo tanto, no quiso darle importancia. O tal vez se dio cuenta que la gente se inclinaría mucho más a creer la historia de aquella persona si es que yo me pongo a responderlo todo. Porque cualquier palabra puede ser usada, comillas, en mi contra. Porque si me defiende y esta persona sabe cómo atacarme, puede que me ponga en una peor situación. Entonces mejor es guardar silencio. Esto puede servir, ¿no es cierto? Como una recomendación. A veces cuando alguien nos hace una acusación y uno se quiere defender y la persona está tan preparada para atacar y para dejarnos mal, que todo lo que digamos parece ser usado en nuestra contra. Aquí la persona prefirió guardar silencio. Pero la tendencia de la gente es creer que el que lo acusa está diciendo la verdad. No necesariamente. El silencio no otorga nada. ¿Y por qué? Porque creemos que es verdad, porque lo hace frente a la persona. Entonces uno diría, pero ¿cómo sería capaz de decir todas estas mentiras frente a la persona habiendo gente alrededor? Sí, hay gente que hace esto. Hay gente malvada o que tiene, ¿cierto?
Estas malas actitudes, malas palabras, sí, efectivamente habla mal de otro frente a la persona para dejarlo mal ante los demás. Inventan. Estos son ciertos los Balei, la Shonara. Maestros de hablar mal. Porque es mejor guardar silencio y estar entre los oprimidos que ser un ofensor del prójimo. Es preferible. Es preferible estar entre los ofendidos que entre los ofensores, dijo el maestro. Por lo tanto, a veces es mejor guardar silencio y poner la otra mejilla. Y recibir, porque uno diría, no, yo no recibo gratis, la devuelvo, me defiendo. Pero a veces es mejor ser contado entre los que son ofendidos y no entre los ofensores. Porque a veces podríamos llenarnos de tanta rabia, por ejemplo, que lleguemos a responder e inventar cosas sobre la persona que nos está hablando. Pero como tú y empezamos a revelar también la Shonara. Y cargamos con el pecado de la persona y además con nuestro propio pecado. Peor, caímos en la provocación. Este es el problema de aquellas personas que reaccionan con furia, con enojo rápido, caen, ¿cierto?, en doble falta, constantemente. Entonces, a veces es mejor estar entre los ofendidos que entre los ofensores, para no caer en un mal peor. ¿Ok? Está prohibido, por lo tanto, tomar la presencia de una persona cuando se habla la Shonara como si fuera una prueba de lo que se le está acusando es cierto. Está prohibido dentro de la ley judía. De hecho, hay una afirmación del Talmud que es similar a lo que dijo el maestro. Quien es insultado y no responde, se le perdonan todos sus pecados. Quien es insultado y no responde, se le perdonan sus pecados. A veces, muchas veces, la gente, cuando recibe tanto insulto, las cosas se revierten. Porque a lo mejor él ofendió a otros, pero los demás lo atacan con tanto furor que guarda silencio, acepta su culpa en silencio y cambia inmediatamente la actitud y en vez de confrontar a la gente acepta que es verdad para sí mismo y después cambia. Pero en cambio el resto de la gente que reaccionó con furia, con la Shonara, cometió falta y pecado. Ellos caen en el otro lado de la balanza. Y ese es uno de los beneficios de estar entre los oprimidos en vez de los opresores. ¿Qué pasa cuando la Shonara se ha hablado en un grupo de personas? Yo estoy de repente en un grupo de personas. ¿Qué pasa cuando se empieza a hablar la Shonara? Está prohibido aceptar Shonara si se escucha de una sola persona. La ley es la misma para cuando se escucha de dos personas, tres personas o más personas. O sea, no puedo aceptar la veracidad de rumores, ¿cierto? Cuando me habla una persona o cuando me hablan dos, tres, cuatro, cinco, seis, 10, 20.000 personas. La ley judía es igual. No ayuda que los que hablan la Shonara se hayan hecho contar entre los malvados a través de su discurso. De hecho, es una razón aún más para no creerles. Porque el hecho de que, aun cuando no sea uno, sean dos, tres, cuatro, se pusieron de acuerdo para hablar mal de alguien, con mayor razón no debo creerles. O sea, no solo uno, todos se pusieron de acuerdo para hablar mal de alguien. No hay razón para creerles, solo porque sean más. Como dice la Torah, no seguirá, ¿cierto?, a la muchedumbre para
continuar, ¿cierto?, en un pecado. O sea, no hay que seguir a la mayoría, solamente, ¿cierto?, porque es la mayoría y como que nunca cometieron un error. No, si la mayoría está equivocada, no tengo que seguir a la mayoría, dice la Torá. No tengo por qué seguir a la mayoría. Y si todos me dicen y me hablan mal de una persona, no tengo por qué hacerles caso. Y si la mayoría está hablando mal de alguien, no tengo por qué creerlo, aunque sea la mayoría. ¿Entiendes? Incluso, sí, según sus palabras, esta persona actuó incorrectamente, está violando la prohibición que dice Lotelej Raquil, no andes como un chismoso. Que se ha aplicado incluso si la información es verdadera. O sea, es verdad aquello. Pero que todos se pongan a hablar de la persona, no solo uno en secreto, dos, tres, no todos. Andan de chismosos todos entonces. Por lo tanto se les considera como faltos, actores. Entonces, ¿cómo podríamos creerle respecto a alguien que sabemos que tiene una buena reputación, por ejemplo, en ese momento? O sea, yo nunca creí que esa persona se llegara a hablar así de esta persona. Ya que si alguien, si, ya que alguien de quien se sospecha que habla la Shonara, es además sospechoso de mentir o agregar a la historia. O sea, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que sospechar cuando hay alguien que habla sobre otro? ¿No la Shonara? El que habla la Shonara es sospechoso. No la persona de la que habla, sino que el que habla es sospechoso de mentir porque está hablando sin la persona delante o sin testigo, sin que sea totalmente cierto, sin que la persona lo confirme. Y es sospechoso incluso de agregar o quitar a la historia partes convenientes para su propio, el favor de su discurso. O sea, a veces nosotros pensamos que lo sospechoso es el mensaje o de quién se habla. No, lo sospechoso es quién está hablando. ¿Y por qué nos está diciendo esto? ¿Por qué llegó a hacer estas afirmaciones? Eso es lo realmente sospechoso. Y de eso tenemos que cuidarnos, de la gente que habla este tipo de cosas. Es irrelevante que haya uno o haya más personas que hablen de lo mismo, ya que la gente que se conduce así no se agregan para formar un grupo como para dar testimonio ante el tribunal y la ley judía para saldar un asunto. O sea, la gente que se pone a hablar de esto no lo hace porque quiere resolver el problema. No es porque va a armar ahí mismo un tribunal con sus testigos, todos están de acuerdo, van a llamar a la persona, le van a decir, va a confirmar y se va a solucionar el tema. No, para nada no van a hacer eso, solamente lo hacen para andar de chismoso. O sea, se juntaron para hacer el mal. Además, incluso si en el caso específico la información que están difundiendo no los haría contar como pecadores, por ejemplo, que lo estuvieran diciendo de una forma activa, todavía está prohibido aceptar las palabras de ellos y creerles. O sea, aun cuando quieran poner a alguien de ejemplo para dar una lección, pero si me están poniendo a alguien de ejemplo y lo están dejando mal a la persona, tampoco tendría que creerle solo porque me quiere dar una lección. Entonces hay gente que pretende usar a otros para dar una lección de ética y moral. No sé si alguna vez han escuchado esto, pero a veces la gente utiliza a alguien como para ellos hacerse superiores, por así decirlo, moralmente. Entonces hablan mal de otro como ejemplo de algo constructivo o establecer un principio. Pero hablan mal de otro. No tenemos que creer en sus palabras. En absoluto. Porque no hay testimonio válido si no se presentan dos o más testigos ante un tribunal. O ante el tribunal de la ley judía o ante, digamos, cierto, el asunto. Fuera de un Beit Din, por ejemplo, un tribunal, el testimonio de
los testigos. ¿Es válido o es inválido? Como para pensarlo. Fuera de un Beit Din, de un tribunal, ¿el testimonio de los testigos es válido o inválido? Según la ley judía, es inválido. Es decir, el testimonio de un testigo es válido en el tribunal. Ahí es válido, porque está presentándose, ¿cierto? Juramento, diciendo lo que él vio y lo describe, ¿cierto? Ahí da testimonio de esto. Pero fuera del tribunal no es válido, porque si no, bueno, los jueces que vean la tele cuando llaman a los testigos o llaman a todo ahí para que resuelvan los casos, o que lean el diario para resolver los casos, cuando entrevistan a la gente, a los testigos. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque se evalúa el juicio, si el testimonio de ellos es verdadero o no. Si coinciden las pruebas y coincide todo. Entonces, el testimonio de un testigo es válido en un tribunal, no fuera del tribunal. Por lo tanto, si esta persona divulga toda esta información fuera, ¿cierto?, del tribunal, también podemos considerarlo como algo falso, que está difundiendo falsedades. O que están propagando un mal, una mala fama de algún asunto. O sea, si alguien fue testigo, vaya, presenta el caso a la Tora, ante la Tora o ante el tribunal, ante los jueces. Si de verdad vio algo, vaya. O se va a dedicar a... Porque hay gente, se saben, hay gente que a veces vio algo, escuchó algo y quiso ganar dinero con eso. Entonces va a un programa, va a otro programa, va ante la gente, va quedando bien, porque fue testigo. Y trata igual de obtener un beneficio. Todo lo que haga fuera del tribunal no es creíble, en el fondo. No tiene que creer en sus palabras, pero en un tribunal. Todo esto con respecto a decidir si la información es verdadera, mientras que sospechar que la información está permitida, incluso si se escucha de una persona, em, no está permitido en el fondo. Uno decide, ah, pero este es un testigo verdadero. Sí, pero un testigo no dicta un juicio. Tienen que haber dos o más testigos. Y tienen que coincidir los testimonios. Solo porque una persona me lo cuente, que es verdad, yo vi eso. Tengo que sospechar. ¿Qué pasa si yo escucho un rumor? ¿Cómo tengo que reaccionar ante un rumor? Si circula un rumor de que alguien dijo o hizo algo inapropiado, con la Torá, por ejemplo, ya sea algo leve o algo más grave, está prohibido aceptar la Shona. Inmediatamente uno debiese sospechar sobre el asunto y investigar. Ciertamente, si el oyente quiere contar a otros lo que escuchó, debe estar seguro de que no lo hace para seguir difundiendo un rumor. O sea, esto lo hablamos, ¿cierto?, anteriormente. Si yo sé de una situación grave, compleja, o es una persona que reiteradamente cae en X cosa, y resulta que alguien me dijo que volvió a caer en lo mismo, bueno, tengo que proceder según hemos hablado anteriormente, pero tenemos que estar seguros a quién también le vamos a contar. A veces cuando vemos algo y le contamos a cualquier persona, esa cualquier persona puede extender esto como un rumor y dañar la imagen de la persona. Pero si yo sé de algo, que alguien cometió una falta X y quiero hacer algo para que la persona recapacite,
y no me hace caso a mí y quiero contárselo a alguien, como hemos dicho, ¿cierto? Que pueda apoyarme en hacerlo, darse cuenta, tendría que ser alguien de mucha confianza. Como para que esté seguro de que esa persona no va a difundir esto como otro rumor. Porque entonces yo soy culpable de difundir un rumor. Todo lo anterior, es decir, que no hay que aceptar la Shonara, sino que hay que sospechar de las palabras de otra persona e investigar. Se aplica cuando la persona tiene, digamos, cierto grado de temor al Eterno. Pero, sin embargo, cuando la persona es una persona malvada, establecidamente malvada, todos saben que es malo esta persona, y todos saben que constantemente transgrede esto una y otra vez flagrantemente, mandamientos que son graves, ¿cierto? Como menciona acá, adulterio y otros actos similares, está permitido creer en la Shonara. O sea, que la persona, y lo hemos dicho anteriormente, es habitualmente transgresora. Si alguien dice que volvió a transgredir en esto, podríamos, ¿cierto?, creer en estas palabras. Porque ya tiene toda la fama, lo sigue por delante, por detrás, por todos los costados. Solo en ese caso podríamos creer en esas palabras. O sea, si alguien me dice, esta persona, como salió en la noticia la otra vez, que sabemos que descuartizó personas, y no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Si alguien me cuenta y le revela que descuartizó más personas y los escondió en el mismo lugar y más abajo en el fondo, aunque le haya dicho a una persona que no es un juez, tengo que creer en esas palabras. Lo que pasó aquí en Chile. ¿Qué pasó? Se investigó y efectivamente estaban ahí restos de más cuerpos. Porque es un transgresor conocido. Entonces, si le contó a alguien esto, es probable que sea verdad. Entonces, como el transgresor comete faltas graves que provocan mucho daño, está permitido creer en la Shonara. Además, y si no fuera cierto, y lo creímos y lo confrontamos, por lo menos la persona se le llama el arrepentimiento. Porque igual ha cometido otros delitos de similar, otras faltas de similar calaña. ¿Qué pasa cuando uno habla la Shonara sobre uno mismo y de los demás también? Yo estoy contando una historia y dentro de mi historia menciono algo despectivo de mí mismo y también de otra persona. No, es que yo soy así de tal forma. Ah, él también es así de tal forma. Cuando uno escucha a alguien hacer esto, el oyente, solo tiene permitido creer en la información del hablante, porque es su propia boca la que lo está diciendo. Pero lo que él me dijo de otra persona, no puedo creerlo. O sea, si él dice, no, a mí me cuesta hacer tal cosa siempre. Te creo. Lo dijiste tú. Ah, pero a esta persona también le cuesta tal cosa. No tengo por qué creerlo. Puedo creer en lo que me dice la persona. Sobre sí misma, sí. Pero no lo que me diga de otra persona. Entonces hay gente que a veces se coloca a sí mismo como el burro por delante para hablar mal de otros. Entonces hay gente que se coloca a ellos como ejemplo solo con la excusa de hablar mal de otros. Entonces a lo mejor es algo, una situación donde no se avergüenza tanto, o ya todos lo saben, entonces utiliza el comodín para hablar mal de otro. Malo, mal hecho esto. ¿Qué pasa cuando la Lashon es hablada por una fuente confiable? Muy confiable. Tengo que aceptarlo o no. ¿Qué pasa cuando esa persona es demasiado confiable? Nunca miente.
trata de mentir y no puede. Le sale mal, todo le mal le sale, como se dice. Es honesto y además es verdad, tiene pruebas, es convincente y de verdad que tiene razón. Tengo que aceptar lo que me está diciendo de otra persona. Si es que esta persona es inocente en hablar, es tan puro, o sea, no me va a decir una mentira, como se dice, siempre hay que creerle a un niño y a un borracho. O es como un niño o un borracho. Hablan siempre la verdad. Tengo que creerles siempre. O incluso tiene información que corrobora que su historia es verdadera. En general, las leyes que se aplican son las mismas que ya hemos mencionado anteriormente. Hay que tener sospechas, etcétera. Hay algunos casos puntuales donde uno podría llegar a creer en estas palabras. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona está distribuyendo conocimiento, sabiduría? Dijimos, ¿cierto?, que la Lashonara está prohibido escucharla y creerla, incluso cuando se escucha de alguien que es parte de dos testigos que se presentaron a un tribunal. Pero fuera del tribunal, por mucho que hayan sido testigos, fuera del tribunal no lo son, siempre. No son testigos de la vida de otra persona, salvo de algo puntual. Entonces son dos personas respetables que hablan X cosa, presentaron esto al tribunal, ok. Está permitido revelar cierta información. Hemos dicho, por ejemplo, en la ley judía, un rabino, a una persona de confianza, líder, ¿cierto? El cual trate, ¿cierto?, de enmendar alguna situación, se dé por enterado para poder tratar el asunto. Obviamente, la persona tiene que ser de confianza. A veces uno cuenta algo y a lo mejor esta persona divulga la información o no hace nada, o no sirve, ¿no? Estamos hablando de alguien que de verdad echó la información, va a tratar de hablar con la otra persona o enmendar el tema. O tiene un amigo de confianza, donde si yo le hablo sé que va a aceptar mis palabras, como si fuera palabra de dos testigos, mi palabra. En ese caso está permitido, por ejemplo, ese maestro, ese rabino, esa persona de confianza, ese amigo, acepta la historia, provocándole obviamente rechazo a la situación y de la persona, y distanciándose de esta persona hasta que se sepa que la persona ha cambiado de sus malos caminos. Yo tengo total certeza de algo, de una situación, y yo sé que esta situación grave está perjudicando X cosa, y voy y le cuento a mi rabino, o le cuento a mi mejor amigo, porque sé que él también puede hacer algo, o si yo no le digo, le va a afectar. Está provocando un daño. Entonces tengo que contarle. Ese amigo, esa persona de confianza, podría creer, en este caso puede creer en las palabras, ¿cierto? Como si fueran dos, uno fuera dos testigos. Y tendrían que recapacitar, ¿cierto? O sea, o pensar que esto está ocurriendo y aislar un poco a la persona o la situación. Hasta ver que la persona se haya arrepentido. O sea, dar un paso al costado de esa persona, alejarse un poco. ¿Por qué? Porque está haciendo X cosas. Porque en el fondo cuando uno cuenta la Shonara se produce un rechazo. Oye, esta persona es así. Pues uno lo rechaza por X cosas. Nadie me ha dicho, pero uno a veces rechaza las actitudes, pero cuando no las conozco, pero sí ocurrieron y alguien me las contó, alguien de confianza, yo tomo algo de distancia con la persona porque sé en qué anda. Me enteré. Solo si es de mucha confianza, podría permitirse algo como esto. Y de nuevo,
Lo ideal es que sea ante alguien que pueda hacer algo, como un rabino, un maestro. También podría ser alguien de exclusiva confianza. Ahora, obviamente uno tiene que contar algo que sea cierto. Y estaría permitido hablar del tema si la persona no se hubiese arrepentido. O sea, tendría que igual haber habido algún intento de que la persona recapacite. No es como que, oye, esta persona está haciendo tal cosa. No, o sea, si yo me enteré de eso, tengo que hablarle, tengo que tratar el tema. Y si no cambia y sigue en eso, yo podría conversar con alguien y contarle. Em, por ejemplo, si la persona cometió algo intencionalmente, un acto, está totalmente prohibido, de forma que no se le puede dar el beneficio de la duda, porque se podía hacer. En este caso está permitido. Ahora, esto no se podría aplicar si es que hubiese alguna posible justificación. En realidad esta persona hizo esto, esto, otro, yo lo vi, pero podría haber alguna justificación, es decir, a lo mejor no era consciente, en ese momento estaba en un estado, que eso es lo que alega la gente, ¿no? ¿Se fijan? ¿Cómo es que dicen? Estaba en un estado de... eh, ¿cómo se llama? Que es lo típico que dice la gente, pues cuando comete algún delito, ¿no? Que estaba bajo el estado de mental, estaba incapacitado mentalmente, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Se me olvidó. Pero tiene una incapacidad o en ese momento se declaró, ¿cierto?, que tenía algún problema mental y por eso cometió tal cosa. Claro, en esa situación uno podría justificar, alguien tuvo un arrebato o de repente, no sé, po, alguien tenía un, caso traje un hacha, no sé, un arma, un hacha y de repente tiene esta persona tiene un, no sé, un Alzheimer, tiene algún problema, ¿cierto?, que lo hace tener movimientos bruscos, ¿cómo se llama esto? Epilepsia. Y de repente cometió algún acto y pasó a llevar a una persona y dañó a alguien. Bueno, aparte, sería algo más grave, ¿no? Es una falta, algún daño físico. Pero igual se podría justificar si es que pasó algo de... No fue su intención, fue algo que estuvo incapacitado en ese momento y cometió ese acto por error. En ese caso solamente, ¿cierto? Podríamos evitar hablar sobre algún tema. O sea, de verdad creo que o pasó que esta persona en ese momento no estaba en sus cabales. Yo no sé, bebió mucho y de repente como hizo algo que no debía haber hecho. El hombre y la mujer estaban casados, de repente tomaron mucho y se le alargó la mano. No podría decir, esto no puede ser. Pero bueno, si estaba en un estado a lo mejor de conciencia y de repente uno le hablaba y no escuchaba nada, no sé. Miren, hasta por ahí nomás podríamos uno tratar el asunto, porque tendría que demostrarse que de verdad, ¿cierto? Estuvo incapacitado en ese momento. Pero bueno, hay gente que se puede borrar. La gente con la droga a veces ya pierde el uso y el control de su cuerpo. Es triste, pero tampoco se puede justificar todo, ¿cierto? Hay gente que se droga, gente que fuma y de repente cometen actos atroces. Y no vamos a justificar porque estaban en un estado mental. No, porque ellos mismos se ingirieron, por ejemplo, o quisieron llegar hasta ese estado de plena voluntad, lo que los llevó a cometer un delito, una falta. Eso puede pasar, entonces tampoco se puede justificar en cada situación. ¿Ok? Solamente se puede justificar, ¿ok? Em, ya vamos a ver un par de temas más.
Por ejemplo, hay un caso en el Talmud donde Pesajim 113b, en el tratado de Pesajim, hay una persona que se llama Tobías, y es una persona que cometió un adulterio. Pero los líderes de su generación dictaminaron que estaba permitido odiarlo o distanciarse de él solo por la declaración de un testigo. Aun cuando dos testigos no vieron esta situación, el asunto fue tan grave, según se relata, que se permitió en el fondo rechazarlo, odiarlo, del pueblo de Israel, por la boca de un testigo. O sea, los jueces dijeron, no, esto es tan, se les pasó, se les pasó la mano, de cualquier forma, debería rechazarse aunque no haya dos testigos. Aún así, no está permitido aceptar la información al menos que se consideren dos cosas adicionales. O sea, no solo porque alguien me diga, esta persona hay que rechazarla, aun cuando no haya dos testigos, sino que fue tan grave que hay que rechazarla igual. Tienen que cumplirse dos aspectos adicionales. El testigo que declara esto tiene que haber sido testigo personal de la situación. O sea, cometió en este caso un adulterio. El que lo vio tiene que haberlo visto, pero en pleno acto. Ahora, si lo escuchó de otra persona y está declarando porque lo escuchó de otros, no le tenemos que dar crédito a ese testigo. Tiene que haber sido testigo realmente en ese momento. Y mejor si confrontó a la situación. Incluso, y lo segundo es que incluso si el hablante dice que él fue testigo personalmente de la historia, está permitido creerle y luego distanciarse de esa persona, solo basta que se sepa que la persona no se arrepintió de sus malas acciones. O sea, en medio de todo, el pueblo de Israel, los rabinos dictaminaron que había que odiar a Tobías, porque no se quiso arrepentir. Pero si se hubiese querido arrepentir, ¿para qué lo van a difamar entre todo el mundo? Aparte, no se podía sentenciar en contra de él porque no habían dos testigos, de a uno. Fue tan grave la situación que se permitió en el fondo alejarlo porque no se quiso arrepentir. Hubo alguien que lo vio en pleno acto, fue encarado por él, por los líderes de la generación y no se arrepintió. En ese caso, está permitido igual hacerlo a un lado, aunque no haya habido dos testigos. Ese es un caso de jurisprudencia del Talmud. Ahora, tampoco está permitido abusar de esta persona o causarle algún daño a la persona, un daño financiero. Deberíamos simplemente tomar el tema como lo que corresponde, pero no ensañarnos con la persona. Porque no está sentenciado por dos testigos. ¿Qué pasa cuando alguien habla desde la inocencia? Si alguien habla la Shonará sobre otra persona y es desde la inocencia, no me doy cuenta que estoy hablando la Shonará. No me estoy dando cuenta. En realidad no me estoy percatando que lo que yo estoy diciendo es de interés para alguien. Ahí está. Tú puso el oído. Yo quiero escuchar esto. De repente yo hablé algo normal, no me di cuenta que estoy hablando la Shonara. Pero la persona que me está escuchando está ahí frotándose las manos con la información. Totalmente inocente. Aún así, Shonara es algo sobre lo cual podemos darle al sujeto beneficio de la duda. Aun cuando la persona lo esté contando de lo más inocente, como si fuera totalmente cierto, aún así hay que dar el beneficio de la duda. Y de cualquier forma. O incluso si fuera testigo presencial. Y de repente no se da cuenta, está contando algo de lo que vio y es como... A veces hay gente que le pasa, ¿no? De repente está contando algo súper íntimo y que habla mal de otra persona y no se da cuenta. Bueno, si él mismo cuenta el incidente, pero lo repite
o de una segunda fuente, está prohibido aceptar esta la Shonara. De estas dos formas. Uno no debe aceptar las palabras de cualquiera. A veces pasa que un niño cuenta, oye, mi papá, viste, hizo tal cosa. Le cuenta a la mamá y la mamá se pone roja, se enoja, va y se pelea con todo el mundo. Y con el marido y arma tremendo escándalo, por lo que dijo el niño. Habló desde la inocencia, pero a lo mejor, no, el niño le dijo, no, es que el papá tomó de la mano a tal señora. Pero a lo mejor la tomó porque se iba a caer, no porque estuviera ahí dándose de la mano por una relación. Entonces, por más que haya hablado desde la inocencia, uno no tiene que creer al 100% las palabras, tiene que sospechar, o sea, tratar de aclarar la situación. Pongo un caso, puede haber otro, ¿cierto? O de repente uno le pregunta al niño que fue con la mamá, no sé, a X cosa, oye, la mamá está hablando con otros hombres, a lo mejor está hablando con el cajero, está vendiendo la mercadería, no sé, o con el médico. No, la mamá se tocó con tal persona en el hospital, pero era el médico. Ya, ese tipo de cosas que se hablan desde la inocencia tampoco podemos llegar y creerlas, así como si nada. Ni de un niño ni de nadie. Ya, entonces, ojo con eso. Tenemos que preocuparnos de que no tomar la justicia por nuestras propias manos basándonos en algo que puede ser la Shonará de tal forma, ¿cierto? De que queramos después castigarlo, porque a veces los padres, yo estoy hablando de algo, bueno, yo no lo he experimentado, pero a veces lo he visto, y los padres terminan peleados, odiándose por algo que dijeron los niños, que a lo mejor no es cierto, de la forma en que lo tomó la persona. Y se lastiman y se hablan mal, se hablan pesadeces y al final es todo peor. Se arma un embrollo pero que no tiene solución. Los hijos terminan mal, escuchan de todo, uff. Después se tratan mal los esposos, se castigan de alguna forma. No corresponde. ¿Qué pasa cuando hay una evidencia sustancial cuando se cuenta algo? O sea, hay una evidencia. Si la relación hará es algo sobre lo cual el sujeto se le puede dar el beneficio de la duda, se habla despectivamente de esta persona, la evidencia que lo corrobora no se aplica, ya que debemos darle a una persona común y corriente el beneficio de la duda. O sea, aun cuando alguien hable mal de esta persona y muestre alguna prueba o alguna evidencia, igual le tengo que dar el beneficio de la duda a esta persona. Sin embargo, si esta la Shonara se refiere a algo sobre lo cual no se puede encontrar una interpretación redentora, o sea, no hay forma ni por ningún lugar de darle el beneficio de la duda. O sea, no hay manera. O sea, no es que en este caso, a volver a lo que hablaba, no es que se dio la mano con esa persona. No, es que además de darle la mano, se besó en la boca, po, y alguien le sacó la foto ahí y estaban en pleno acto. O hay un video. Y ahí yo no le puedo dar el beneficio de la duda. Que hay una prueba sustancial de aquello. En ese caso está permitido creer en la Shonara y aceptarla, inclusive. Dar una prueba. Y ya no sé, no hay por dónde darle el beneficio de la duda. ¿Está claro? Está claro. ¿Ya? En ese caso es permitido creer. Pero sí, se puede dar otra interpretación, beneficio de la duda. Pero tenemos que tener mucho cuidado al confirmar esta evidencia para creer en la Shonara. O sea, no es llegar y creer en cualquier cosa, ya que es una mala inclinación natural de cada uno de nosotros
muchas veces tratar de creer en algo y buscar algún argumento o algún fundamento que nos lleve, ¿cierto?, a esa conclusión. A veces solo nuestra inclinación nos ayuda, ¿cierto?, a buscar los argumentos, inventar alguna cosa, no, es que viste, no, es que ahí se ve claramente tal cosa. Puta, hay que traer una lupa a ver si se ve claramente y no se ve claramente. No, pero es que se ve claramente y a veces la persona intenta, rebusca, fundamentar su postura y se cierra, aunque no sea concluyente. Y es una condición natural de cada uno de nosotros hacer algo como esto. Por lo tanto, debemos investigar de verdad que esto sea sustentado y asegurarnos también de que sean fiables. Porque no es cosa menor destruir relaciones, destruir ciertas comunicaciones, destruir a las personas. No es nada menor. Cuando a veces escuchamos un rumor, a veces eso destruye a las personas. Entonces, no es nada frágil. O sea, no es algo que se pueda tomar a la ligera. Para nada. De verdad tenemos que justificar bien si vamos a creer en algún rumor. ¿Y qué es lo que constituye una evidencia fundamentadora? ¿Qué es lo que tiene que, qué requisitos cumple esto? Se tiene que relacionar obviamente con el tema de la historia. Por ejemplo, hoy día las fake news. No es que yo vi que tal persona habló tal cosa, pero hubo una inteligencia artificial que en otro momento movió así a la persona y justo habló de lo que se le acusa. O yo saqué de contexto justo una imagen y dije, no, esta pasó. Pero, y parece que de verdad fue en ese momento, pero no lo fue. No lo fue. Bueno, la evidencia fundamentadora tiene que estar obviamente relacionada con el tema de la historia. Y si el oyente tiene conocimiento de primera fuente, de primera mano, podría confiar en ella. O sea, yo vi y yo sé quién tomó la fotografía, yo sé quién hizo esto, busco la fuente original y es confiable. Pero a veces uno llega, pesca el teléfono, mira una cosa y dice, no, pero mira, viste tal cosa. Fuente de los deseos, como comentan hoy día. ¿Cuál es la fuente de eso? El de los deseos. Porque la gente desea creer eso. ¿Cuál es tu fuente? ¿El fotógrafo, el que lo vio, las noticias, un autor, alguien serio? ¿O la fuente, alguien que está divulgando rumores y en realidad inventa imágenes para que la gente crea X cosas? A eso le llaman hoy día fuente de los deseos. La gente quiere creer esas cosas. Pero hoy día a la gente le cuesta entender esto. Cuando ve algo en internet, no tiene que creer en todo lo que ve. Yo me acuerdo una vez publiqué una historia, era una imagen, decía, era una frase de Albert Einstein. Eh, la gente, dice, la gente cree en internet todo lo que ve. No, la gente que cree en internet todo lo que ve de primera fuente es tonta. Hay harto me gusta, pero no existía el internet pues cuando vivía Albert Einstein. No había internet. Jamás Albert Einstein pudo haber dicho eso. No había internet. Jamás habló del internet. Entonces, a veces es re fácil creer en algo que uno ve, pero tiene que buscar la fuente. Y tiene que conocer la fuente primaria de ellos, si no, estamos divulgando rumores. Y en esto se cae mucho. O sea, todo lo que fue la pandemia está lleno de fuentes de los deseos. Lleno, pero lleno, lleno. No es que va a pasar tal cosa, no es que aquí, no es que allá. ¿Y cuál es la fuente? No es que pasó, ¿y de dónde viene la información? Y nadie sabe de dónde viene la información, pero la creen a ciencia cierta. Está creyendo en un rumor. La sonará. Punto. Se acabó. Usted cayó en el juego ya de la Layonara. ¿Y cuánta gente no cayó en eso? De lo que sea que se haya hablado en esa época. Mucha gente cayó en la Layonara, creyendo en esas cosas. Entonces,
Si la evidencia se aleja del tema y solo se fundamenta ligeramente, si el oyente no llegó a la evidencia de primera fuente, sino que la escuchó de otra persona en otro lugar, no, es que yo sé que alguien publicó tal cosa aquí y allá, la evidencia no es relevante ni es fundamentadora. Vamos a llegar hasta aquí. Ya más que esto, ¿cierto? Del tema, es que falta que el tribunal cuando escucha esta evidencia tiene que investigarla, tiene que considerar las pruebas, la evidencia y tiene que investigar la prueba, la naturaleza, si corresponde o no. Son los peritajes de una investigación. Tienen que buscar, si alguien se dice que robó algo, tiene que ver si de verdad robó, hay evidencia que fundamente y que sustente la prueba, no solamente la prueba, sino que sustente la prueba para darle veracidad a toda esta información. Entonces uno no puede llegar y aceptar cualquier cosa sin investigar. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es sospechar de la evidencia, no llegar y creer cualquier tipo de cosa. Em, incluso uno debe, si alguien me dice, oye, esta persona me robó, me hizo tal y tal cosa, yo no estoy seguro si pasó de verdad. ¿Y cómo sabes tú? ¿Lo viste? No, pero estoy seguro que esta persona, no lo sé. No tengo por qué creer que esa persona hizo eso, etcétera. Así que bueno, dejémoslo hasta aquí. Espero que de nuevo nos haya hecho reflexionar todo para poder alumbrarnos un poquito, ¿cierto? En nuestra modo de verla, de tratar, ¿cierto? Lo que uno escucha, cómo procesarlo y pensarlo bien, porque a veces estamos cayendo muy fácilmente en lo que es la Shonara y no es la idea. No es la idea, no podemos ser tan gente que se supone que tiene que estudiar la Torá, las leyes, ¿cierto? Que estudia, que se preocupa de las cosas correctas. No puede llegar y creer en cualquier cosa. No podemos ser gente tan poco seria que hablemos de una ley, de una Torá que hay que estudiarla. Y alguien nos dice algo y lo creemos de buena primero, nos damos beneficio a la duda, estamos hablando mal después de otras personas y ya. Estaríamos siendo lo peor de la Torá, que dice no andarás como chismoso entre tu pueblo. Estamos violando la Torá si hacemos eso. Entonces, seamos personas serias en este sentido, ¿cierto? Y investiguemos bien, no creamos todo, ni de la tele, ni de ningún lugar. O sea, veamos cuál es la fuente, si eso de verdad fundamenta todo. Si alguien nos dice X cosa solo porque es inocente, un niño o alguien, no, creamos de buena primera, investiguemos bien, asegurémonos bien de todas las cosas. ¿Ok? Que Dios les bendiga a todos. Guato.